si estoy anticipando yo el día de tu reino aquí en que te rendiremos loor, viendo en la gloria solo a ti. Como creyentes sabemos que va a haber un día que vamos a estar en perfecta gloria. No vamos a necesitar nada más. Es más, se va a acabar todo cuando estemos con Él cara a cara, frente a frente. Ahora anticipamos, Salvador, el día de tu reino aquí, como creyentes, o como hijos de Dios, o como, no sé, personas que demostramos ser hijos de Dios. Estamos demostrando anticipar. La cara nuestra demuestra al resto que vamos a tener una gloria celestial, un momento en el que ya nunca más vamos a tener problemas. Ustedes saben que siempre se dice que el creyente tiene que estar lleno de gozo tendríamos que estar. Porque el Señor nos pide, gozaos. Pero siempre los problemas o siempre hay algo que nos quita esa sonrisa o ese gozo. El diablo es tan astuto que nos ataca por tantos lados que no nos damos cuenta de lo que la Escritura nos está diciendo. Estad siempre gozosos y no lo hacemos. No lo hacemos. Es un mandamiento que el Señor nos da diciéndonos que estemos gozosos y que oremos. Y no estamos gozosos ni oramos. Oramos poco, pero el gozo nuestro dura poquito hasta el primer problema. Y no es estar siempre alegres, es tener el gozo de la salvación, es saber que nosotros acá ya no pertenecemos y es saber que acá lo nuestro va a pasar. Y es saber que en un día muy cercano ya vamos a estar para siempre en gloria. El problema es representarlo o demostrarlo. El diablo está actuando tan bien en los creyentes, tan bien, que viven o vivimos, o vivo, con esa cara amargada, vivo con caras con problemas porque quizás no alcanza la plata, quizás no puedo tener lo que quiero, o quizás tengo 10 millones de problemas en mi casa, o lo que pongamos el título que queramos. Estad siempre gozosos. Eso nos pide el Señor. Aflicciones vamos a tener. Dice, en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo vencí al mundo. Listo, las vamos a tener, pero hasta que se acabe el mundo, hasta que acabemos nuestra presencia acá en el mundo. Eso es lo que quería, hace rato me viene dando vuelta eso, estar siempre gozosos y les digo que lo intento, por ahí fallo al principio nomás, pero sé que este gozo que el Señor nos da, solamente falta demostrarlo, porque no nos puede quitar nadie este gozo. Nadie nos puede quitar este gozo. Vamos a cantar un coro, el coro que Cuán grande es Dios, ahí el Luciano lo va a proyectar. Yo lo tengo acá. Dice, el esplendor de un rey, vestido en majestad, la tierra alegre está, cubierto está de luz, venció la oscuridad, y tiembla a su voz, y tiembla a su voz. Cuán grande es Dios, cántale, cuán grande es Dios, y todos le verán cuán grande es Dios. Vamos a cantar este coro. Y
corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Bueno, la verdad muy lindo el coro, muy lindo el coro. Y el domingo habló José Luis y hablaba de este Dios grande, grande, y nos decía, pues como creyentes, por ahí tenemos algún vecino o alguien que está necesitando algo, o que tiene cáncer, o que tiene esto, que tiene aquello, que nosotros vamos y le damos la receta del médico y le decimos, mirá, habla con él, que pero es buenísimo, curó esto, curó aquello. Y nuestro Dios, que es grande y grande y grande, pero muy grande, nosotros le hacemos un Dios de bolsillo, porque lo tenemos guardadito para nosotros en nuestro bolsillo. Y no nos animamos muchas veces de hablar, de decir, y son muchos los cristianos, son mucha la gente que anda dando vueltas. Ayer fui a una heladería y había un muchacho parado ahí y nos ponemos a hablar y resultó siendo cristiano. Y me dice, pero tú eres, no sé de dónde era, ¿tú eres cristiano o de los que...? Y le digo, yo creo en el Señor, yo creo en Dios, yo creo en Jesús y en el Espíritu Santo como la Santa Trinidad. Ah, bien, 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 me dice, porque yo a veces me pongo a hablar... Hay de todo, ¿no? En este mundo, pero te pones a hablar con gente cuando no tenés miedo de hablar por lo que tenés adentro y te das cuenta que hay muchos que te escuchan, hay muchos que no, pero hay que hablar o sostener una estampa en nosotros sería, ¿no? Porque yo siempre vi a mi papá, hoy ya no lo veo tan derecho, pero siempre lo vi paradito, erguido, siempre sin... Es la estampa del Martínez, decía mi mamá. Y nosotros deberíamos llevar la estampa del Señor, demostrar lo que somos, pero con la parada nomás, con la mirada, porque somos creyentes, hemos sido rescatados, somos algo que no tiene palabra lo que somos, porque hemos sido recogidos de un lugar que nosotros no nos damos cuenta de dónde estamos, hasta que llegue el Señor y nos lleve. Ahí nos vamos a terminar de dar cuenta de dónde estábamos. Vamos a ir con los motivos de oración. No son muchos, pero siempre hay motivos de oración. Los motivos generales, como todos ya sabemos, las familias de la iglesia, un motivo general por todas las familias de la iglesia, que las familias necesitan de nuestras oraciones y nosotros necesitamos de las oraciones de las familias. Lo lindo de esto sería reunirnos como familia y orar un día a la semana o todos los días, como quieran, pero juntarse la familia y orar, juntarse. Hay una cosa que yo siempre le digo a mi señora, que si no oramos juntos como pareja, es la única manera que ella me vea a mí humillado ante el Señor. Es algo, yo calculo, para la mujer, el ver a su marido humillarse ante el Señor es lo mejor que puede pasar. Familiares y conocidos inconversos, tenemos muchísimos familiares que no han conocido al Señor y muchísimos conocidos. Las actividades de la iglesia, no nos olvidemos que este sábado tenemos actividad con los adolescentes. Tenemos este domingo ya estuvo la actividad en la reunión, actividades especiales, estamos nombrando las actividades de predicación.
sería muy bueno seguir en oración, seguir manteniéndolos en oración, porque hay gente que ha escuchado el Evangelio, hay gente que escucha el Evangelio los sábados. No nos olvidemos que todo esto lleva gente al Señor, personas al Señor. Y es muy importante para el Señor. Muy importante. Aparte de aprender, que aprendamos nosotros, es lo más importante para el Señor que le llevemos almas a Él. Y hay que mantenernos siempre en oración por esas almas. La crianza de los chicos, lo más difícil hoy, cada vez va a ser peor. Los hermanos mayores, por salud, trabajo y estudios, y por los jóvenes. Vamos a ir al otro lado, a los motivos más especiales. La familia de Eva, sobre todo por su hermano Joaquín, con los problemas que está teniendo. Por los embarazos de Mariana y Tamara, acá pusieron Hernán y Enrique, pero bueno, ellos lo están, son daños colaterales esos. Que el Señor los cuide, no nos olvidemos que están en una etapa que están creciendo mucho y el Señor tiene que mantener. Mariana ya está en diciembre, ya está prácticamente bastante cerca. Por el casamiento de Carlitos, que ya queda mucho menos. Por el casamiento de Charlie y Eva también. Eli con Humilla, seguir orando para que se pueda hacer los estudios y lo operen. Mi suegra está muy bien, bastante bien está después de su operación. No puede hacer fuerza, no puede hacer nada, así que bueno, mi señora y mi cuñada están permanentemente con ella. Por la salud de mi señora, la van a operar de un problema que tiene ella, le van a poner una especie de malla. Todavía no tenemos bien la fecha, pero a fin de mes más o menos ya va a estar todo arreglado para que nos den una fecha. Por mi papá, mi mamá, por su edad avanzada, lo mismo que todos los hermanos mayores. Y mi hermano pidió agradecimiento por el amigo Hernán. Él tiene cáncer de colon, tiene bastante miedo. Y él necesita que se agilice un turno, dice, que le tienen que dar por nuevos estudios para ver cómo quedó todo luego del tratamiento. Después, hermanos, yo calculo que muchos debemos tener 10 millones de motivos, seguir orando, seguir perseverando en esto porque es lo único que tenemos. Tengo acá un mensajito, que si yo leo el mensajito dejo de hablar, entiéndanme que yo soy muy duro con esto. Pero bueno, acá me dice, quisiera pedir oración por mi esposa Roberto. Bien. Por Romina, hizo un retroceso y está muy dolorida con la pierna, seguramente. Bueno, no nos olvidemos de orar por Romy. La está padeciendo mal, porque sé que la está padeciendo mal. Yo me entero muchas cosas más que ustedes, pero la está sufriendo. Así que, por favor, hermanos, mantengamos unidos todos en oración. Voy a pedirle a Henry, por favor, y a Luis, si pueden orar. Oramos. Padre que estás en el cielo, Señor, gracias te damos por tu gracia, por tu amor, Señor, que podemos disfrutar siendo tus hijos. Gracias, Padre, por tus provisiones que tú nos das cada día. Esta bendición de ser tus hijos, Señor, trae aparejado tu gracia, tu sustento, Señor, para con tus hijos. Gracias porque tú estás detrás de cada detalle, Señor, de nuestras vidas. Y en esta hora, Señor, nos encomendamos en tu presencia como iglesia, como tu pueblo, pidiendo tu bendición sobre el mismo, para que tú, Señor, sigas sosteniendo a los tuyos. Tú, Señor, sigas siendo el primer lugar, Señor, en la iglesia, que a ti te sea la gloria, la honra, y tú des crecimiento, Señor, a la iglesia espiritual, también a almas que
te conozcan a ti con el motivo de que tu nombre sea glorificado. Te pedimos por todos estos motivos, Señor, que se han expuesto. Te dejamos en tu presencia a los hermanos mayores. Se nombró a Coca, a Chiquito, Señor. También te pedimos por Eli, por sus tratamientos, Señor, que le han de hacer. También te pedimos por Cintia, Señor, por su futura operación, también por su mamá, Señor, por su recuperación. Señor, tú estés proveyendo paz, tú estés proveyendo, Señor, tranquilidad, sabiendo que todo pasa delante de ti y tú no dejas escapar ningún detalle. Te pedimos, Señor, que en esta hora, una vez más, al abrir tu palabra, nos hable a nuestros corazones. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Luis tiene problema de internet, con este viento también estamos complicados, voy a orar yo. Bendito Dios y Padre nuestro que estás en los cielos, te damos muchas gracias, Padre, por este día de vida, por tus cuidados, tus bendiciones. La necesidad que tenemos, Padre, por estar conectados permanentemente contigo. Sabemos, Padre, que solamente depende de nosotros el estar en comunión con vos. Agradecerte porque nos has dado un método tan sencillo, Padre, en el cual podemos entrar en tu misma presencia, que es mediante la oración, el saber, Padre, que tus oídos están atentos a nuestros clamores, que tú te alegras, Padre, cuando acudimos a ti. El saber, Padre, que, como dice tu palabra, que tú ya conoces lo que vamos a decir antes de que nuestra palabra esté en nuestra boca. Pero sabemos, Padre, que tú necesitas de que nosotros nos humillemos ante ti, te reconozcamos como nuestro Dios, nuestro Salvador, nuestro protector, nuestro guía. Padre, en esta noche queremos agradecerte porque nos das la oportunidad de estar reunidos nuevamente, pedirte, Padre, por la señal de internet, que tú nos ayudes, Padre, a estar conectados permanentemente. También, Padre, pedirte al momento de abrir tu palabra, por Hugo, para que tú nos des a nosotros corazones atentos, que nos des la necesidad de escuchar y sobre todo, Padre, la necesidad de aprender. Pedirte, Padre, por los motivos de oraciones que hay, por el embarazo, Padre, de Mari, de Tamara, que tú la sigas protegiendo, que tú sigas criando, Padre, al bebé en sus panzas, que puedan llegar a buen término, sabiendo, Padre, que tu palabra así lo dice. Pedirte, Padre, que sean de gloria ante ti. Pedirte por los chicos, por los niños. Pedirte por su crianza, pedirte por su salvación. Padre, si tú no has venido todavía, Padre, que tu Espíritu pueda hacer la obra en cada uno de esos corazoncitos, para que sean fieles hijos tuyos. Pedirte, Padre, por las reuniones que hemos tenido, tanto las reuniones de los sábados, las de los domingos de predicación, las reuniones, Padre, especiales con los jóvenes y los adolescentes, que tu Espíritu haga la obra, Padre, en cada corazón necesitado, que pueda pasar de muerte a vida, y que sea todo para gloria y honra de tu santo nombre, Padre. Dejamos todo en tus manos, en el nombre del Señor Jesús. Amén, Señor. Amén, Señor. En esta noche, nuestro hermano Hugo Martini va a hablar de la palabra, seguir con el mismo capítulo, el que se ha estado pasando, que Roberto leyó. Vamos a intentar, empezamos tarde, porque tendríamos que empezar el capítulo 1, a obligarnos a leerlo y pasarlo, así lo vamos escuchando. Pero bueno, vamos a intentar de seguir con este tema, de seguir que uno lea el capítulo completo y que se pase. El que quiera escucharlo, bienvenido. Dejamos la reunión para que Hugo siga con el mensaje. Gracias, Lucas. ¿Se escucha bien? Es una preocupación cada vez que uno enfrenta la pantalla, porque habla a la pared, ¿no? Pero no es que le hable a la pared, habla a la pantalla, a la cámara, y la idea es que del otro lado se escuche bien. Es buen ejercicio ese, Lucas, de leer y de que los hermanos que tengan interés estén leyendo en la semana los capítulos, lo que se va viendo. De paso se ejercita la lectura de la palabra.
Y recordemos que el sábado la reunión es por Zoom, una reunión misionera de todas las iglesias del Valle. Así que a las 8 de la noche, todos los hermanos de Casilda, si se pueden conectar, sería una gracia acompañar a los hermanos y una demostración de afecto, de reciprocidad. Le hemos mandado una ofrenda a este misionero que está trabajando en el norte de África, allá por Marruecos, y él nos va a traer la palabra. Así que sábado, 8 de la noche, la reunión es por Zoom, no se hace la reunión en la chacra. El refrigerio cada uno en su casa, así que a libertad de elección. Capítulo 34 de Éxodo, verso 27, vamos a leer esta porción porque es muy interesante esto, tenemos mucha enseñanza aquí. Y Jehová dijo a Moisés, escribe tú estas palabras, porque conforme a estas palabras he hecho pacto contigo y con Israel. Y él estuvo allí con Jehová 40 días y 40 noches, no comió pan ni bebió agua, y escribió en tablas las palabras del pacto, los 10 mandamientos. Y aconteció que descendiendo Moisés del monte Sinaí, con las 2 tablas del testimonio en su mano, al descender del monte, no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía, después que hubo hablado con Dios. Y Aarón y todos los hijos de Israel miraron a Moisés, y aquí la piel de su rostro era resplandeciente, y tuvieron miedo de acercarse a él. Entonces Moisés los llamó, y Aarón y todos los príncipes de la congregación volvieron a él, y Moisés les habló. Después se acercaron todos los hijos de Israel, a los cuales mandó todo lo que Jehová le había dicho en el monte Sinaí. Y cuando acabó Moisés de hablar con ellos, puso un velo sobre su rostro. Cuando venía Moisés delante de Jehová para hablar con él, se quitaba el velo, hasta que salía, y saliendo, decía a los hijos de Israel lo que le era mandado. Y al mirar los hijos de Israel el rostro de Moisés, veían que la piel de su rostro era resplandeciente. Y volvía Moisés a poner el velo sobre su rostro hasta que entraba a hablar con Dios. Capítulo 34 de Éxodo, teníamos del verso 1 al 10, el pacto renovado. Se acuerdan que nos habló Enrique de esto y nos aplicó una palabra que después el domingo ampliamos un poquito en el Dios de misericordia, de toda gracia, de todo perdón, que da siempre una segunda oportunidad, y entonces le dio una segunda oportunidad al pueblo. Dios lo llama a Moisés, dice, alízate tablas de piedra y te vuelvo a dar la ley, para que el pueblo, aquellas tablas quebradas al pie del monte por Moisés, se restauren y luego iban a ser guardadas en el arca del pacto. Y entonces, ¿se acuerdan? El domingo hablamos de Tomás, que no estaba en la reunión, y en la otra reunión que estaba, el Señor le llamó incrédulo y le dice que ponga su dedo en su mano en su costado. Tomás tuvo una segunda oportunidad, y el Señor nos da a nosotros un llamado permanente a volver siempre a la comunión con Él. Desde el verso 11 al 17 hay una advertencia severa contra la idolatría de parte de Dios, porque dice el verso 14, Dios es celoso, y ese es su nombre. Un Dios celoso no acepta la idolatría que había estado presente en el pueblo poquitos días antes, lo que relata el capítulo 32 y 33. Desde el verso 18 en adelante hasta el verso 26 tenemos las fiestas anuales que Dios recomienda al pueblo guardar. Y entonces este es un tema muy interesante, porque Israel es una nación gobernada por Dios,
en una teocracia, después desecharon a Dios y pidieron un rey, pero Dios les dio fiestas para cumplir, para guardar en el año, y aquí les dice guarden esas fiestas, son fiestas para ustedes, para el gozo de ustedes y para recordar cosas muy importantes. La primera es la Pascua, cuando Dios los saca de Egipto. Entonces tengamos presente que para Israel eran los mandamientos de la ley como nación. Para Israel como nación que se había formado en el horno de hierro de Egipto, Dios se mostró a ellos con su gloria y sus maravillas sacándolos de Egipto, y ahora les da la ley y las fiestas y lo que sería su vida social. A nosotros, la Iglesia del Señor, después que termina la ley y viene Cristo, nos dio el bautismo y la cena del Señor, universal, para todas las naciones del mundo, y en cada país se celebrarán sus fiestas, pero los creyentes, la Iglesia, el pueblo de Dios, tiene la cena del Señor, tiene el bautismo como mandamientos para cumplir. Interesante analizar esto así. Después, en el capítulo 34, desde el verso 37 al 35, desde el verso 27 al 35, que leímos, yo lo titulé La gloria del pacto, la gloria del pacto. Y entonces aquí vamos a Hebreos, el que quiera acompañar, acompaña con la lectura, si no va escuchando. Vamos a leer Hebreos 7:22, luego 8:6 y 13. Así lo leo en orden. 7:22, Hebreos 7:22, acá tenemos mucha enseñanza. Dice, por tanto, Jesús, el Señor Jesucristo, es hecho fiador de un mejor pacto. El 8:6 dice, pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, el del Señor, cuanto es mediador de un mejor pacto. El Señor es hecho fiador del pacto, mediador del pacto, ministro del pacto, establecido sobre mejores promesas, promesas incondicionales. Entonces tenemos un mejor pacto que el anterior, un nuevo pacto, un mejor pacto, un fiador, un ministro y un mediador de este nuevo pacto. Verso 13, 8:13. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Es decir, el antiguo pacto, la ley dada a Moisés, todas esas leyes nacionales dadas a Israel por medio de Moisés, tuvieron un fin en el Señor. El fin de la ley es Cristo. La ley y los profetas fueron hasta Juan el Bautista. Viene el Señor, pone fin a la ley, y entonces amanece, empieza la gracia de Dios para la salvación a todo aquel que cree, al judío y al griego, al judío y al no judío, al judío y al gentil. Y entonces ahora están los judíos, los gentiles y la iglesia de Dios. De judíos y gentiles Dios hizo el pueblo suyo, su iglesia, el cuerpo de Cristo. Entonces el pacto antiguo es viejo, termina porque se envejece y desaparece. Ahora, segunda carta a los Corintios. Si no tuviésemos este pasaje que vamos a leer ahora, al leer el capítulo 34 de Éxodo, nos quedaríamos con la idea de que el rostro de Moisés resplandecía cuando vio la gloria de Dios y estuvo con el Señor, y lo veían los hebreos, lo veía el pueblo, y él tuvo que poner un velo para que no se vea esa gloria. Y nos quedamos con esa idea. Segunda carta a los Corintios, capítulo 3. Verso 1.
¿Comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos o tenemos necesidad, como algunos, de cartas de recomendación para vosotros o de recomendación de vosotros? Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois carta de Cristo expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedras fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto, en comparación con la gloria más eminente. Porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. Así que teniendo tal esperanza usamos de mucha franqueza, y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro, para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Verso 14, pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando leen a Moisés, es decir, el antiguo pacto, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Por lo cual, teniendo nosotros este ministerio según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Antes bien, renunciando a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Hermanos, por favor, lean este pasaje nuevamente, si quieren y pueden, varias veces. Luciano, el cuadro que preparamos, yo preparé un cuadro, un sinóptico, no sé cómo se llama esto, muy sencillo. El que lo quiera se lo pide a Luciano, me lo pide a mí, se lo reenviamos. Y para aclarar lo que dice aquí, que leímos, habría que leerlo varias veces ahora para refrescar e ir punto por punto. Pero ahí está clarito la diferencia entre lo que era el viejo pacto, la ley, y el nuevo pacto de gracia, la gracia de Dios, lo que ahora vivimos después de la
de la vida que tenemos en Cristo por la fe, de la salvación que viene por la fe, la salvación que el creyente tiene y que Dios opera en la vida de cada uno de nosotros. Entonces tenemos, verso 6 dice que nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra. El pacto anterior era un pacto de la letra, la ley escrita, sino del espíritu con minúscula, del espíritu del hombre. Porque la letra mata, pero el espíritu vivifica. La letra que había que cumplir mata, el espíritu vivifica. Verso 7. Si el ministerio de muerte grabado con letras en piedra fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Ministerio de muerte, verso 9, porque si el ministerio de condenación fue con gloria, ministerio de muerte, ministerio de condenación, a la derecha, ministerio del Espíritu, ministerio de justificación. Justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. Segunda Corintios capítulo 3. Estamos verso 6 a la izquierda, verso 8 a la derecha, así sucesivamente. Entonces tenemos que la letra mata, el Espíritu vivifica. Ministerio de muerte, ministerio del Espíritu. Ministerio de condenación, ministerio de justificación. En el verso 7 dice, lo que perece, lo que permanece, la ley vieja terminaba, desaparece, perece, muere, la gracia permanece para siempre. Verso 13. Y no como Moisés que ponía un velo sobre su rostro, para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. La ley iba a ser abolida y cuando a Moisés se le pase el brillo del rostro, iban a ver el rostro de Moisés, es decir, el fin de esa gloria. Entendemos por qué Moisés ponía un velo. No es que ponía un velo para que los hebreos no vean la gloria, sino para que no vean el fin de la gloria, que se terminaba eso. Ahora en el verso 16 dice, el Señor quita el velo de esos hebreos que siguen con el velo, con el entendimiento velado, con el entendimiento cegado para los judíos. Si se entregan al Señor, el Señor les quita el velo. El Espíritu Santo alumbra a través del Evangelio y de la palabra, cae el velo y entienden que la ley terminó, que Moisés pasó y que Cristo es el Señor y el Salvador y es el Mesías prometido. Eso para los judíos. Pero en la parte izquierda del 4:4 dice, el Dios de este siglo, el diablo, cegó el entendimiento de los incrédulos. Capítulo 4, verso 6, a la derecha, Dios resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de Dios en la faz de Jesucristo. Cuando un hombre se convierte al Señor, el velo que ciega el entendimiento, porque el diablo enceguece al incrédulo para que no crea, cuando creemos y le abrimos el corazón al Señor, resplandece la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. En el Señor Jesucristo, por el Evangelio, cuando miramos la cruz, cuando sabemos de su muerte a nuestro favor, cuando nos arrepentimos de nuestros pecados, entonces resplandece en nuestros corazones la iluminación del conocimiento de Dios en Cristo, porque Él lo reveló al Padre. Nos quedan unos minutos. ¿Va bien hasta aquí, Lucas? ¿Entiende? ¿Bien? ¿Rodi? ¿Se entiende? Muy bien. El tema sigue. El tema sigue en el capítulo 5, porque si ustedes ven, dan vuelta a la hoja, capítulo 6 y verso 4, dice
Antes bien, nos recomendamos en todo como ministros de Dios. El capítulo 4, verso 1 dice, teniendo nosotros este ministerio, ministros de Dios, de predicar el evangelio para que la palabra por el Espíritu Santo quite el velo de los judíos para que entiendan que la ley terminó, eso al principio, porque el evangelio era para el judío primeramente y después para el griego. Entonces ahora para el hombre que escucha el evangelio se cae el velo. Empieza a entender lo que no entendía, a ver lo que no veía, se le hizo la luz espiritual. Por eso es la vida del espíritu, el espíritu lo vivifica al hombre, el espíritu del hombre, que recibe al Espíritu de Dios que le da vida. Entonces entramos a participar de esta empresa de Dios como ministros de Dios, y como ministros de Dios, dice 5:18, que todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. El ministerio de Moisés, de la letra que mata, de muerte, de condenación, que iba a terminar, que iba a perecer, que iba a ser abolido. Ese ministerio terminó y se eclipsó por un ministerio superior, que es el ministerio nuestro, habilitados por el Espíritu de Dios, cuando el Señor nos mandó ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura, recibiréis poder. Hechos 1:8. Recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Judea, en Samaria y hasta en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Ministros de Dios. Y el ministerio que nos toca es el de la reconciliación. Os rogamos, exhortamos a los hombres a que se reconcilien con Dios. Hermanos, este ministerio tiene gloria. Si aquel que murió, que pereció, que se terminó, que era de muerte, de condenación, que iba a ser abolido, tuvo gloria, y para que no vean el fin, que vean parte de la gloria y el fin de esa gloria se veló el rostro de Moisés, ahora para nosotros, 4:18, por tanto nosotros todos, 4:18, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Esto es difícil de entender, pero vamos a pasarlo en limpio. Hermanos, los creyentes en Cristo somos salvos por pura gracia, no tenemos que cumplir la ley, solamente por la fe en Cristo somos salvos, y entonces se nos dio a nosotros el predicar el Evangelio por el poder del Señor, tener este tesoro, dice 4:8, 4:7, en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, para no envanecernos y que creamos que nuestro puede ser el poder es de Dios, y predicamos en el poder de Dios. Entonces, si el anterior pacto y ministerio tuvo gloria, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? El Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Y nosotros a cara descubierta miramos la gloria del Señor, vemos la gloria del Señor, somos transformados, somos transfigurados. La misma palabra, transformados y transfigurados, del monte de la transfiguración es esta. Ah, que está fría. Listo, hijo, no con. Ahí está, hay un micrófono abierto. 3:18, no 4:18, 3:18, perdón, me está corrigiendo acá la secretaria. 3:18, mirando la gloria del Señor. Ahora, hermanos, el punto es este. Los creyentes en Cristo, la iglesia cuando se reúne, dijo el Señor, donde hay 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Los creyentes que no vemos la gloria, de esta gloria
de esta gracia de que hombres y mujeres hayan creído el Evangelio y se congreguen por la fe alrededor del Señor, al nombre del Señor, y el Espíritu del Señor, y el Espíritu que es el Señor, y el Señor que es el Espíritu está en medio, gobernando por su palabra. Cuando no descubrimos gloria en esto que el Señor nos dio participar, como cuerpo de Cristo, como su iglesia, como creyentes, y en la comunión unos con otros, en la santidad del cuerpo, estamos perdiendo de vista la gloria del ministerio que vivifica el Espíritu, el ministerio de justificación, el ministerio que pertenece, el ministerio que quita el velo, que le quita el velo al entendimiento del incrédulo para que le resplandezca la gloria de Dios en la faz de Jesucristo en la salvación del hombre. Y que todo se convierta en una nueva criatura, 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Hermanos, cuando se falta a la reunión, cualquiera de nuestras reuniones, estamos dejando de percibir la gloria del Señor, en la simplicidad que es en Cristo, en la sencillez de nuestras reuniones, donde el Espíritu Santo nos habla por su palabra. Cuando dejamos de comunicar en este evangelio, de predicar este evangelio, de creer este evangelio, de vivir este evangelio, estamos dejando de ver la gloria que el Señor compartió con nosotros por la fe, por su palabra y por su Espíritu. Es muy importante entender lo que es la gloria. ¿Se acuerdan cuando el Señor convirtió el agua en vino en Caná de Galilea? El primer milagro del Señor. Si nosotros pensamos en qué milagro pondríamos primero en el ministerio del Señor, sería la resurrección de Lázaro, el dominio del mar y de las aguas y la multiplicación de los peces y los panes. No, el Señor empezó con un milagro muy chiquito, aparentemente, muy sencillo, aparentemente, en una aldea y en una boda chiquita, ahí en Caná de Galilea, un pueblito chiquito también. Pero ¿qué dice la palabra? Dice que con este principio de señales manifestó su gloria. ¿Cómo? Porque tomaron el vino, los sirvientes, y lo presentaron al maestresala, al encargado de la boda, y descubrió que era el mejor vino, y le dijo al de la boda, dice, primero se sirve el mejor vino. Y allí manifestó su gloria. La gloria del Señor, hermano, se manifiesta en los actos sencillos de la vida. En tu conversión, en tu oración, en tu familia, en tus hijos, en la salud espiritual de tus hijos. Miren, me estoy acordando cuando se bautizó Jazmín. ¿Los padres no vieron gloria en ese acto? Ah, no, era el bautismo de Jazmín. Sol está tocando la guitarra para el Señor. Ah, Lucas no ve la gloria en ese acto. Y es agua en vino. Y cuando me siento a comer y a tomar una copa de vino de las Parras de Mendoza y del poder de esa uva que maduró por el poder de Dios, está convertido en vino en mi mesa y yo no veo la gloria. De la misma manera, el domingo a la noche, José Luis predicó el Evangelio y ahí hubo gloria. Hubo gente escuchando y hubo un predicador predicando y estaba la gloria del Señor en la manifestación del poder del Espíritu Santo, redarguyendo la conciencia de las personas. ¿Se acuerdan la frase esa? Que la zarza arde en todas partes. La zarza arde en todas partes, solo el que ve la gloria se quita las sandalias. Cuando uno empieza a ver la gloria del Señor en cada acto de nuestra vida, en cada provisión del Señor, en cada cuidado de tu salud, en cada cuidado de tu familia, en cada contestación de nuestras oraciones, tantas zarzas ardiendo y nunca nos sacamos las sandalias, nunca nos quitamos los zapatos, nunca vimos la gloria. El ministerio
que se nos dio es de mucha gloria y lo estamos menoscabando y no nos estamos dando cuenta de que aquel pacto terminado tuvo mucha gloria, cuanto más el nuestro, con cuanto más celo tendríamos que ejercitarlo. Que el Señor bendiga su palabra. Lucas termina con la reunión. Gracias, Hugo. Sería conveniente volver a leer Hebreos, y si Luciano podés poner esas dos comparaciones que hizo Hugo por el grupito, sería mejor para que vayamos ejercitando. Por ahí encontramos palabras difíciles en la Biblia, pero no tengamos miedo, no nos bloqueemos. Tendremos que, con mensajes como estos que nos explican el antes y el después, el por qué sucedió todo. Y ahí tenemos que empezar a entender. Yo calculo que un judío lo único que entendió en su vida fue la ley. Y quizás no entiende hoy que el Señor Jesús murió y que el velo ese de la ley se le iba a quitar, pero nosotros tenemos la suerte de que no vivimos bajo la ley. Nosotros tenemos la suerte de que todo esto es nuevo y todo esto podemos entenderlo fácil. Por eso tenemos que acudir al Señor en oración y pedir sabiduría. Dice que el Señor las da. Si nosotros la pedimos, Él la va a dar. Así que no tengamos miedo de entender la palabra, no tengamos miedo de seguir aprendiendo. Me gusta mucho a mí estas reuniones porque se aprende más, se refresca, y es como que sabemos que en donde estamos parados, estamos perfectamente parados en el Señor. Por eso, hermanos, tenemos que seguir, permanecer y sobre todo dar constante testimonio, constante práctica a esto. Las reuniones, yo sé que este virus nos atacó y nos da las ganas de no ir a las reuniones por ahí, o de no conectarnos, o un montonazo de cosas. El diablo es muy astuto. El diablo quiere ganar, pero ya perdió. Ahora está vigente, está vivito y coleando, y sigue atacando. No dejemos caer, estamos en el último momento. Vamos a terminar con una oración porque en realidad por ahí me pone mal ver tanto, no sería la palabra correcta la que voy a usar, tanta indiferencia que por ahí tenemos los creyentes con el Señor. Porque por ahí le hacemos indiferencia, por ahí somos indiferentes, no nos importa si vamos a la reunión o no nos importa nada. Si sabemos que dentro de un miércoles o un domingo o un sábado de vuelta vamos a tener. Pero esa bendición, hay bendición y vida eterna. Nosotros vida eterna ya tenemos los que hemos recibido. Bueno, vamos a recibir bendición. Esa bendición no la vamos a recibir el sábado que viene. Ya esa bendición la perdimos. O el domingo a la cena, o cuando sea. ¿Vamos a orar? Bendito Dios y Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias, Padre, por tu palabra, porque es sencilla, porque es eficaz. Penetra, Padre, en nuestra alma, en nuestro entendimiento. Te pedimos que sigas haciendo la obra, Padre, en nuestros corazones, para que sigamos entendiendo, para que sigamos aceptándola en nuestros corazones y sobre todo poder ponerla en práctica, Padre. El saber que de esta manera llevamos gloria y honra a tu santo nombre, el saber que de esta manera demostramos ser fieles hijos tuyos, que es lo que a ti te interesa, Padre, y estamos en permanente agrado contigo, Padre. Pedirte, Padre, que tú nos guíes, nos cuides, nos protejas en la semana que resta. Pedirte, Padre, que nos sigas dando de tu palabra, para el momento que envíes a tu Hijo por nosotros, Padre, podamos estar atentos, podamos estar velando, sabiendo, Padre, que la llegada de nuestro Señor Jesucristo está pronta. Dejamos todo en tus manos. En el nombre del Señor Jesús. Amén. No nos olvidemos, hermanos, que el sábado vamos a tener la reunión por Zoom a las 20 horas. Ya se va a estar avisando por el grupito. Miren ustedes, por grupito, ya tenemos la palabra grupito, ya es permanente. Va a estar avisándose por el grupo, y los que no entiendan, no tengan miedo de preguntar.
porque sería lindo que todos se conecten. Va a ser fácil, la conexión es fácil, pero por ahí quizás nos da miedo y demandarnos alguna macana, pero hay gente capacitada, muy capacitada para acompañarnos y ayudarnos a ingresar a las reuniones. Va a ser una reunión muy linda, tengamos en cuenta que esta persona, el nombre que da no es el nombre de él, ¿sí? Corre riesgo su vida, hay un montonazo de cosas que nos vamos a enterar, ¿sí? Así que lo lindo sería que el sábado, 20 horas, estemos conectados en el Zoom. El domingo va a ser como siempre, el domingo la Cena del Señor es a las 10 de la mañana en la chacra.